todos, bienvenidos, bienvenidas. Quien les habla, Raiza Vázquez, en nombre de nuestro decano, maestro Radamés Silverio, y los miembros del subconsejo directivo de la Escuela de Informática, les damos la más cordial bienvenida, principalmente a nuestro conferencista del día de hoy, maestro Edgar Morrover. Igualmente, saludamos la presencia de todos los docentes de nuestra Escuela de Informática y otras escuelas hermanas que nos acompañan, así como a nuestros estudiantes de grado, posgrado, personal administrativo y público general que se han unido en esta conferencia que vamos a tener en el marco del 483 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América. Tenemos el honor de presentar al maestro Edgar Morrover, quien es ingeniero en sistemas de computación con más de 20 años de experiencia en el área de TIC, así como de auditoría de sistemas. Laboró 8 años en KPMG como supervisor senior del área de gestión de seguridad de la información, acumulando gran experiencia en esta área. Está certificado en CISA, CRIS, ISO, posee maestría en administración financiera, profesor de grado en la Universidad AP, así como también en UNITDA, profesor de posgrado en dicha universidad. Y por supuesto, nosotros también tenemos el honor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de contar con él en nuestra plantilla de profesores de posgrado. Es importante resaltar que el maestro Morrover, expresidente de ISACA Santo Domingo, y lo fue durante el periodo 2016-2018. Actualmente es consultor de TI y auditor de sistemas. Y hoy, en esta ocasión, nos va a hablar sobre la evaluación de la gestión de riesgo de seguridad de la información. Un tema muy pertinente que nunca pasa de moda, y pasamos los micrófonos a nuestro invitado. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Raiza. Buenas noches para todos. Un placer para mí. Solo acotar una aclaración. El cargo era de vicepresidente en ISACA para que el expresidente no me vaya a demandar. Era de vicepresidente y para mí igual también fue un placer compartir con todo el equipo de ISACA. Un privilegio y agradecido de que me hayan invitado a participar en este grupo de charlas que se llevan a cabo con razón del aniversario, el mes aniversario de la Autónoma, ¿verdad? De Santo Domingo y Primada de América. A todos, muy buenas noches, gracias por asistir. Esperamos poder desarrollar este tema de manera, ¿verdad?, que sea de provecho para todos, incluyéndome. Uno siempre aprende. Y el enfoque que le vamos a dar a este tema, el cual hemos titulado Evaluación de la gestión de riesgo de la seguridad de la información, es un enfoque para resaltar, diferenciar quizás lo que tiene que ver con lo que es la evaluación y con lo que es la gestión propiamente dicha de la seguridad de la información. No se trata de una charla para conceptualizar y dar a conocer, ¿verdad?, definiciones que yo sé que perfectamente ustedes manejan, sino más bien resaltar algunas pinceladas de estos conceptos y tratar de hacer una vinculación de la evaluación y la gestión del tema de la seguridad de la información a través del riesgo que implica este tema. Al final vamos a compartirle algunas consideraciones y el esquema que se ha definido para esta charla por parte de la universidad es que desarrollamos todo el tema y tanto por el chat o de manera como lo consideren, pueden anotar sus preguntas y al final pues los moderadores llevarán una parte del tiempo destinado para esto, para que ustedes hagan las preguntas y yo con toda la humildad del mundo trataré de respondérselas apropiadamente. Nada, le agradezco, vamos a iniciar. Aquí podemos compartir el contenido muy sucinto, ¿verdad? Bien escueto. Vamos a ver fundamentos asociados al tema, al título de la charla. Vamos a ver algo de la ISO 27005 en su versión 2018, la más reciente.
algo también de la norma ISO 27001 sobre seguridad de la información en su versión más reciente, que es del año 2015. Vamos a hacer un recorrido bien general por el marco de trabajo desde la ciberseguridad de la NIST, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Y al final, pues, como decía, vamos a hacer algunas sugerencias o temas que deben de considerarse tanto para la gestión como para la evaluación de la seguridad de la información desde el contexto del riesgo. Le pido que inmediatamente les surja alguna duda con alguno de los temas, lo anoten para que al final no se le escape la idea y yo con gusto trataré de responder sus preguntas. Bien, veamos los fundamentos. Hablamos de la evaluación del riesgo, la evaluación de la gestión del riesgo, ¿verdad? En este caso de la seguridad de la información. Pero ¿qué es la evaluación? Si nos vamos a la etimología de la palabra, ¿verdad? Viene de evaluar, que en sus raíces latinas tiene un significado de estimar, de apreciar, de calcular el esfuerzo o cantidad, en este caso, de dinero. En el caso que amerita, ¿verdad?, la presentación, pues lo estamos viendo de un contexto de evaluar, de formarnos una idea de cómo está operando algo. Y la primera condición, como vamos a ver cuando estemos desarrollando la norma 27005, la primera condición que debe de darse para usted estar facultado para evaluar algo, la primera condición debe ser entender ese algo, cómo eso opera, cómo debe de operar. Entonces, ese concepto de evaluar, de evaluación, es precisamente lo que pretende de estimar, de apreciar. Y si lo vemos, como dije en principio, lo vamos a ver desde dos contextos, del que evalúe y del que gestiona. Si lo vemos desde el contexto del evaluador, tiene que tener claro cuál es su rol. Hablemos quizás de auditor. La auditoría es un tipo de evaluación. El evaluador, el auditor, tiene que tener claro cuál es el contexto en el cual va a desarrollar esa evaluación, cuáles son las reglas que priman en esa evaluación. Y viéndolo desde el punto de vista del riesgo sobre la seguridad de la información, hay que considerar que la información, como todos sabemos, es el principal activo de cualquier organización hoy día. Si hablamos de cualquier aspecto a nivel de tecnología de la información, fíjense que habla de la tecnología de la información, porque tecnología puede ser cualquier cosa. En su tiempo, en su momento, ¿verdad?, en sus inicios, el arado, ese aparato que se usa para trabajar la tierra, que hoy ya es totalmente mecánico, automático, pues cuando se inventó, pues era tecnología. Claro, no era tecnología de la información. Entonces, cuando hablamos de TI, hablamos de tecnología de la información. Y eso resalta la importancia que hoy día tiene la información para todos nosotros. Recientemente hubo una caída de las principales redes sociales, ¿verdad? La mayoría de ellas, Instagram, WhatsApp, Facebook y demás. Y quizás muchos no hicimos el ejercicio de evaluar cuál fue nuestro comportamiento durante las horas en que esos servicios no estuvieron disponibles. Eso nos debe llamar a reflexionar sobre el nivel de importancia que tiene hoy día la tecnología de la información y la comunicación en la forma en la que nosotros vivimos, en la forma en que nos relacionamos. Entonces, el evaluador, el auditor, tiene que tener claro cuál es su rol en esta función, cómo la información puede ser determinante para el logro de los objetivos de una organización. Y lo es. Muchos definen la información hoy día como el principal recurso. Diríamos, bueno, el principal recurso siempre va a ser el dinero, ¿verdad? Que es con lo que se compra todo lo que pueda existir, materialmente hablando. Sin embargo, ese dinero se genera con un buen tratamiento de la información, ya sea que usted ofrezca algún tipo de servicio de análisis, de almacenamiento, de transmisión, pero todo lo que esté gira en torno a la información. Entonces, es estimar, evaluar cómo se está gestionando esa información. En el caso de la gestión propiamente, su etimología viene del latín, ¿verdad? Gestio, pues, gestioni, en referencia a la acción de llevar a cabo algo, de realizar una tarea. En lo particular, a mí me gusta darle un enfoque más abarcador a la palabra de gestión. De hecho, normalmente me gusta ponerla por encima de lo que es administrar o administración. Me gusta ver la gestión como algo más acabado,
donde hay un grado de conciencia más, de mayor madurez, que el que está gestionando sabe el por qué lo está haciendo, sabe cuáles son las consideraciones que tiene que tomar en cuenta para lograr esa gestión, para que se alcancen los objetivos, las metas que se han propuesto los dueños del negocio, o él mismo si fuese el dueño. Entonces, veamos la gestión para el contexto de esta presentación, veamos la gestión como la acción de llevar a cabo algo, ¿verdad? La forma en que ese algo se lleva a cabo es lo que diferencia a un buen gestor de uno no tan bueno. Puede que se logren los objetivos, pero quizás uno lo logre con un mayor nivel de incertidumbre que el otro, y esa incertidumbre, pues, entre otras muchas cosas, genera una ansia en el proceso de administrar, de ejecutar las tareas de un negocio que para nada son saludables en el tiempo. Entonces, estos dos conceptos primarios que forman parte del título de esta charla, la evaluación y la gestión. Evaluar es estimar, apreciar, formarse una idea de cómo está operando algo, y la gestión es llevar a cabo una acción con la finalidad de lograr un objetivo específico. Si continuamos con los conceptos asociados al título, pues tenemos el concepto de riesgo, un concepto bastante amplio que tiene un gran número de definiciones, y siempre su definición va a depender del contexto en el que se esté utilizando. Oportuno aclarar, para los fines del riesgo es algo no deseado, ¿verdad? En este ambiente en el que estamos ahora mismo. Pero lo cierto es que el riesgo es un parámetro que nosotros debemos considerar, y hasta cierto punto, si lo sabemos gestionar, es algo que nos puede ayudar a ser más efectivos en el logro de los objetivos. Definición, la que le compartimos. Bueno, el riesgo siempre se expresa como una expectativa de pérdida. El riesgo no es algo que ocurrió. Lo que ya ocurrió es un evento, es un incidente, es un hecho, una situación que ya se ha dado, pero no es un riesgo. Claro, ocurrió porque antes de su ocurrencia podía existir y debía existir la probabilidad de que ocurriera. Ese es el riesgo. Siempre debe expresarse como una expectativa, como algo que eventualmente pudiera ocurrir. La definición dice: una expectativa de pérdida expresada como la probabilidad de que una amenaza particular pueda explotar una vulnerabilidad particular con un resultado perjudicial. Perjudicial tanto para el que posee el recurso sobre el cual se ha materializado el riesgo, o el proceso sobre el cual se ha materializado el riesgo, como para también la persona o el ente que se beneficia de la funcionalidad de ese recurso. Se dañó la impresora. Eso afecta a soporte técnico, porque tiene que hacer una gestión de arreglar la impresora. Correcto. Pero mientras tanto, los usuarios de ese dispositivo no pueden hacer uso del mismo, y también resultan afectados en ese proceso. Entonces, tanto el que posee, el que gestiona o administra el recurso, como quien se beneficia de lo que ese recurso ofrece, salen afectados por la materialización de un riesgo sobre el recurso en sí. Hay dos aspectos importantes que señalar aquí en esta definición. Habla de una amenaza particular y una vulnerabilidad particular. ¿A qué se refiere esa parte? Muchos autores definen el riesgo como el producto de la probabilidad por el impacto de la existencia de una amenaza frente a una vulnerabilidad. Si tomamos ese concepto, pudiéramos afirmar de que no existe un riesgo en sí cuando falta alguno de sus componentes. Por ejemplo, si existe el riesgo, si existe la amenaza y no existe una vulnerabilidad sobre la cual esa amenaza se ejecute, de la cual esa amenaza se aproveche, entonces pudiéramos concluir de que no existe el riesgo. Y aclaro, cuando digo que no existe el riesgo, no quiero decir que el proceso en el cual decimos que el riesgo X no pertenece, no tenga riesgo. No existe nada exento de riesgo. Eso entiendo que estamos todos claros. Siempre hay riesgo. La magnitud de ese riesgo, o sea, el daño que eventualmente puede causar,
o la frecuencia con la que ese riesgo puede materializarse es dependiente, va a depender de muchos factores. Pero ningún recurso, ningún proceso, nada que exista está exento de riesgo. Entonces, la existencia de una amenaza que no pueda aprovechar ninguna vulnerabilidad porque el recurso en el que esa amenaza circunda, ¿verdad?, no tiene una vulnerabilidad que esa amenaza en sí pueda aprovechar, pudiera llegarse a la conclusión de que, bueno, si ese fuera el único escenario, diríamos que ese recurso no tiene riesgo, porque si existe solamente una amenaza y no le puede hacer daño por ninguna vía al recurso, pues entonces pudiera alguien concluir que no existe riesgo. Bueno, sí, conceptualmente es así. Ahora, ¿qué sucede? El reconocer de que no existe un riesgo, podríamos entonces caer en el hecho de desentendernos de ese recurso, de que todo está bien con ese recurso y no hay que gestionar nada, porque solamente existe una amenaza y no hay vulnerabilidad. O hay una vulnerabilidad, pero no hay amenaza. Sin embargo, el entorno no es estático, no es fijo. Las situaciones que hoy se evalúan, mañana pueden cambiar en el contexto. Entonces, el hecho de que hoy, cuando hicimos la evaluación, solamente identificamos una amenaza sin que hubiese una vulnerabilidad sobre la cual ella pudiera sacar provecho, eso está bien, pero no quiere decir que yo voy a dar la espalda a ese recurso y voy a dar por sentado de que ya ahí no hay riesgo, porque mañana, en la forma en que ese recurso se utiliza, puede incorporársele una vulnerabilidad. Y entonces, la amenaza que ayer yo identifiqué ante la existencia de 0 vulnerabilidades, hoy cobra vital importancia porque ya hoy existe una vulnerabilidad que puede ser aprovechada por esa amenaza. Y por ende, hay mayor probabilidad de que se materialice el riesgo. Fíjense que enfatizo de que hay una mayor probabilidad, porque todavía al momento de existir la amenaza y de existir la vulnerabilidad, no podemos dar por un hecho de que el riesgo se va a materializar. Pudieran coexistir ambas, amenaza, vulnerabilidad, y nunca coincidir, dando origen a que el riesgo se materialice. Eso es importante tenerlo claro al momento de querer gestionar los riesgos. Hay que tener claro el contexto de amenaza al que yo estoy expuesto. Hay que tener claro el contexto de las vulnerabilidades al que yo estoy expuesto, que es lo que me va a permitir a mí determinar, basado en una serie de criterios claramente definidos, cuál es el estado de riesgo en el que yo estoy operando, el nivel de incertidumbre en el que yo estoy operando o gestionando mis procesos. Si vemos el riesgo del contexto de la seguridad de la información, bueno, vemos como todo hecho que pudiera afectar cualquiera de los 3 objetivos fundamentales de la seguridad de la información, que como sabemos nos referimos a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. O sea, cualquier evento que tenga la posibilidad de afectar negativamente cualquiera de estos componentes o un conjunto de ellos, se considera un riesgo para la seguridad de la información. Y eso hay que tenerlo sumamente claro. ¿De acuerdo? Si vamos a evaluar las vulnerabilidades, tenemos que identificarlas. La primera condición que debería de darse para yo estar en capacidad de evaluar el riesgo en mi entorno, y si lo tomo desde el punto de vista de las vulnerabilidades, lo primero que debería ocurrir es yo saber cuáles son los recursos con que yo cuento. Llamémosle inventario. Si usted busca cualquier metodología de seguridad de la información, cualquier metodología de gestión de riesgo, es muy seguro que encontrará que es una de las primeras condiciones que se establece. Y responde a una razón lógica. Usted no puede decir que su entorno está protegido si usted no sabe con cuáles recursos cuenta su entorno. Si usted no sabe cuáles son las características del entorno y las características propias de cada recurso, al nivel de riesgo que cada recurso está expuesto. Y cuando me refiero a cada recurso, no me refiero a clasificar, por ejemplo, todos los routers. No. Los routers, si son todos del mismo modelo y todos tienen la misma versión del sistema operativo y demás,
pues hasta ese punto todos están expuestos al mismo riesgo, porque tienen características similares. Pero sin embargo, hay características que hacen diferenciar un router de otro. Por ejemplo, la ubicación de ese router. ¿Dónde está físicamente ubicado ese router? El mismo modelo, ¿eh? De hecho, coincidió que cuando lo compramos, el número de serie era secuencial. Este era 2548.1, 2548.2, lo fabricaron y lo etiquetaron uno detrás de otro. Hasta en eso se parece. Sin embargo, están ubicados en lugares diferentes. Esa ubicación física de ese router hace que el contexto de riesgo del router 1 y del router 2 cambie automáticamente. Los riesgos que son propios, inherentes a la versión del sistema operativo, el modelo, todo lo demás son similares para uno y otro porque tienen la misma condición. Sin embargo, solamente ese diferenciador de que este está ubicado en el primer piso, en un rack, bajo llave, y el otro está ubicado en el mismo primer piso, pero en otra ubicación, en una bandeja a la altura del techo, en el pasillo que circunda todo el mundo, no están expuestos al mismo nivel de riesgo. Entonces, para yo poder identificar los riesgos sobre la seguridad de la información, debo en primera instancia tener claro cuáles son todos los recursos de información que yo tengo. Cuáles son todos los recursos que hacen posible que la información cumpla con los objetivos que se le plantean de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad. Si no tengo eso, yo me atrevería a decir, a modo muy particular, de que quien no tenga un inventario acabado a ese nivel que le estoy diciendo, de poder incluso diferenciar el nivel de riesgo de un recurso versus otro, quien no tenga eso, yo me atrevería a decir de que no puede asegurar que esté gestionando apropiadamente los riesgos sobre esos recursos. ¿Está gestionando riesgos? Sí. Apropiadamente, bueno, habría que evaluar, porque de entrada hay situaciones que se pueden dar que no la va a poder identificar o prever, y si no la tiene identificada, es muy probable, casi seguro, de que no va a poder protegerla de manera apropiada. Y en ese escenario pueden pasar una de dos cosas. Si no tengo identificadas todas las características del recurso, o pudiera estar protegiendo en menor proporción de lo que requiere el recurso, de acuerdo a su valor, y no me refiero al costo de adquisición del recurso. O el otro escenario puede ser, por no conocer todas las características del recurso, pudiera estar sobreprotegiendo el recurso, aplicando mayor control de que pudiera necesitar el recurso. Y eso también es malo, porque, como sabemos, los controles no son gratis. Todo control, ya sea en su proceso de adquisición, de implementación, de gestión, de mantenerlo operando, cuesta, tiene un costo. Regularmente nuestra cultura no es muy detallista con las informaciones, en eso, en otras muchas cosas, por países como por ejemplo Estados Unidos, nos lleva mucho porque llevan datos de todo, estadísticas de todo prácticamente. Entonces, nosotros no solemos cuantificar, por ejemplo, el costo de propiedad de un activo. No sabemos cuánto nos cuesta, lo vemos simplemente desde el punto de vista, digamos, contables, con el perdón de algún contador presente. Costo de adquisición, y eso tiene una vida útil de tanto de acuerdo a la naturaleza de ese activo y se va a despreciar en tanto tiempo, y así, y se acabó. Sin embargo, el tener eso aquí funcionando genera un costo que no existiera si yo no lo tuviera. Claro, el hecho de que yo tenga ese recurso me sugiere a mí que él me está dando un beneficio, que en un ambiente normado, ideal, digamos, ese costo que yo no cuantifico debería ser menor del beneficio que ese recurso me provee a mí. Entonces, cuando hablo de gestión de riesgo sobre la seguridad de la información, incluye los recursos de información que hacen posible los objetivos de la seguridad de la información. Y no saber el nivel de riesgo al que está expuesto cada recurso que yo cuente, pues evidentemente me da una brecha grande entre una adecuada gestión y lo que yo estoy haciendo. Hay un gap ahí de consideración porque yo no estoy protegiendo según amerita cada uno de los recursos con los que yo cuento. Y haciendo referencia a lo que decía hace un minuto sobre el valor del recurso, y no me refería al costo, es más bien lo que ese recurso me aporta. Y yo puedo medirlo fácilmente identificando qué yo pierdo
al momento de que ese recurso no está disponible. La indisponibilidad de ese recurso, ¿cómo me afecta desde el punto de vista de negocio? Entonces, si la afectación, si el impacto es significativo, si es severo, entonces ese recurso para mí es valioso, porque no tenerlo me genera una situación indeseable, más que aceptable en cualquier contexto. Entonces, a eso nos referimos con el valor. Y yo tengo que también, para gestionar apropiadamente los riesgos de la seguridad de la información, yo tengo que también poder reconocer el valor que tiene cada uno de los recursos de información con los que yo cuento. Sin eso, igual, voy a tener la mesa, pero cuidado que le pongo encima de la mesa, va a estar un poco desbalanceada. No voy a tener una adecuada gestión y vamos a lo mismo. Voy a tener un nivel de gestión por acá y ni siquiera lo que llaman mejor práctica, ¿verdad? Que tiene sus consideraciones ese término, va a estar por aquí arriba, y todo lo que hay entre mis dos manos aquí que ven en pantalla es todo lo que me faltaría a mí recorrer para llegar a un contexto de gestión, digamos, más o menos razonable, satisfactorio, apropiado. Y esa brecha, mientras más grande se da, mayor es el nivel de incertidumbre con el que yo voy a operar, al margen de que, como sabemos, mantener todo ese esquema tiene un costo que a veces en muchas ocasiones las empresas no están dispuestas a asumir. Entonces vimos lo que era evaluación, vimos lo que era gestión, vimos ahora lo que es el riesgo y estamos descomponiendo lo que vemos como título de la charla de hoy, ¿de acuerdo? Para entender y entrarnos en el contexto de la misma. Muy breve, para no ampliar, porque es un tema bastante amplio y controversial: seguridad de información. Conjunto de medidas y técnicas utilizadas para hacer uso controlado de la información, sin importar su estado, muy importante, de una organización. O sea, a veces, tecnología, nosotros que vivimos de la tecnología, podemos cometer el error de que cuando hablamos de seguridad de la información y hay un especialista de seguridad de la información en la organización donde trabajamos, y hay hoy día, por ejemplo, la figura de un CISO, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, y me ha tocado verlo en las empresas en algunas empresas que he participado, pues para ese rol de seguridad de la información, muy atado a tecnología de la información, a informática, si se quiere, aunque no dependa de TI como área, se limita mucho a la información electrónica, a los datos en tránsito, almacenados, cuando se capturan, y se desconoce en muchos casos el estado de la información física, el documento impreso. O sea, es como que yo tenga un archivo encriptado para garantizar su confidencialidad en cualquier estado, almacenado, mientras lo transmito, y lo que fuese. Sin embargo, cuando yo abro ese archivo con todas mis credenciales de autenticación y demás, abro el archivo y lo imprimo, lo dejo en la impresora multifuncional que está en el pasillo y que es de uso común para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, lo que estoy protegiendo, evidentemente en el caso del ejemplo, es el contenido del archivo. Y si al final yo desbloqueo ese contenido y lo transformo a un documento físico y dejo que el documento físico sea de acceso para cualquiera, ¿de qué valió la encriptación y todo el control técnico que implementé sobre la información digital? No valió de mucho. Por ejemplo, se habla mucho hoy del escritorio limpio, tanto del escritorio del computador como el escritorio físico. El personal de conserjería juega un rol muy importante. Y si hablamos de un sistema de seguridad de la información, sistema de gestión de la seguridad de la información, pues ese grupo de personas que realizan esa loable labor, pues deben ser parte de ese sistema. Regularmente son los primeros que llegan al área de trabajo. Regularmente tienen acceso a todas las áreas porque todas las áreas hay que limpiarlas. Sin embargo, esos mismos archivos que nosotros tenemos encriptados, ¿verdad?, con todas las de la ley en cuanto a seguridad digital, electrónica, lo dejamos impreso sobre nuestro escritorio. Y está ahí, a la vista de cualquiera. Usted dirá, pero una conserje no va a entender eso. Si yo fuera a buscar información, a querer obtener información de una organización, el primero que lo haría sería con el conserje. Mira, tú vas a ver un documento que tiene esta característica, tú me traes eso y te ganaste esto. Se acabó. Y la persona que quizás va a depender mucho de muchos aspectos, sobre todo de sus valores,
que entiende que no está matando a nadie con eso, que es simplemente tomar su celular y tirarle una foto a ese papel que está ahí, que ni le puso la mano, ¿por qué no entrar? Si quizás con el ofrecimiento monetario que le estamos haciendo pueda resolver un problema. Entonces, cuando hablemos de seguridad de la información, es importante tener claro de que hablamos de la información en cualquier contexto. Y eso da cabida al siguiente punto, la ciberseguridad. Como es un tema tan actual, ¿verdad? Con justa razón, es normal encontrar de que hay disidencia entre los criterios de lo que es y lo que no es. Bueno, en mi opinión, y lo digo basado en literatura oficial de entidades que tienen credibilidad en el tema y autoridad para hablar del tema, yo estoy claro de que la ciberseguridad pertenece a la seguridad de la información. O sea, no es algo ajeno a lo que es la seguridad de la información. Eso, desde mi punto de vista, creo que hay que tenerlo claro. Evidentemente, por sus cualidades y características tan particulares, se ve como algo paralelo, como algo igual, de igual magnitud, y no está mal. Lo que yo no veo saludable es que se quiera desvincular un tema del otro. La seguridad, por ejemplo, cibernética y de la información. Y yo pregunto, una pregunta retórica, en el ciberespacio, ¿qué usted está protegiendo? Información. Es simplemente la información que interactúa entre interconexión de una o más, de dos o más redes. Esa es la información en ese estadio. Ok, pero sigue siendo información. Vuelvo y repito, que usted lo quiera especializar por las particularidades técnicas que tiene, eso está bien. Lo que yo no veo saludable y tampoco recomiendo a nadie que lo vea así, es que usted quiera desvincular la seguridad de la información y la seguridad cibernética, para llamarlo de alguna manera. Al final es una forma, un estado más de la información, un momento más en que se puede encontrar la información y que también demanda la adecuada protección. Eso en cuanto a la seguridad de la información. Entonces, viendo los últimos slides, pues vimos evaluación, vimos gestión, vimos riesgo, ahora estamos viendo seguridad de la información, que comprende todo lo que abarca el tema que estamos dilucidando. Y como decía al principio, la idea es darle un contexto tanto desde el evaluador o auditor, si se le quiere llamar, como del que administra o gestiona la información y la seguridad sobre la misma. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos un poquito y brevemente para llevar el tiempo, ¿verdad?, dispuesto para la charla, de lo que es un enfoque basado en riesgo. Y le voy a dar dos connotaciones, las mismas dos que le di anteriormente a los temas, tanto de gestión como de evaluación. Desde el punto de vista de gestión, por ejemplo, la norma ISO 9001, que tiende a hablar de especializarse para todo el tema de calidad, dice que la gestión que se fundamenta en este tipo de enfoque, basado en riesgo, se centra en identificar los efectos de la incertidumbre, determinar los riesgos como base en la planificación en la organización. O sea, tomo los efectos de incertidumbre, lo que desconozco que pudiera ocurrir irregularmente negativo, para tomarlo como parte de mi insumo al momento de yo planificar. Una planificación inicialmente de qué pretendo lograr como entidad, lo que pretendo alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, en un enfoque basado en riesgo, cuando hablamos de gestión, tienen esa connotación, es tomar, identificar los efectos, identificar en resumen los riesgos a lo que yo estoy expuesto y tomar eso como base para incluirlo como parte de la planificación que yo voy a realizar o que debo realizar para lograr mis objetivos. Que ahí nos referimos a una planificación tanto estratégica como operacional o operativa. ¿De acuerdo? El mismo enfoque basado en riesgo, visto desde el punto de vista de evaluación, dice que tiene como objetivo primario aquellos riesgos que pudieran causar mayor impacto sobre los objetivos de la organización, los más significativos, si lo queremos ver de alguna manera o clasificar de alguna manera. No importa que estos sean estratégicos, de información, operacional, de cumplimiento o de cualquier naturaleza, pero si son de impacto, entonces son de los que yo inicialmente debo de evaluar. Robert, ¿yo debería evaluarlo todo? Sí, pero los recursos siempre son limitados, recursos tiempo, recursos personal, recursos económicos, de equipamiento y demás. Entonces, evidentemente, tengo que buscar la manera
de ser efectivo en lo que quiero. Y si no lo puedo todo de entrada debo de iniciar con lo más significativo, porque pudiera darse el caso que desatiendo algo que me pudiera afectar severamente y estoy ocupando los recursos en algo que si todavía llegara a ocurrir, no pasa nada, el negocio sigue operando normal. Claro, no quiero que pase, pero si pasó, todo bien, no pasa nada. Entonces, este enfoque basado en riesgo va por esa línea cuando hablamos del contexto de evaluar. Otra característica es que debe garantizar este enfoque que los controles existentes sean los necesarios. En primera instancia, por lo que señalaba hace un minuto, los controles no son gratis, cuestan. Tenerlos, adquirirlos, mantenerlos, evaluarlos, cuestan. Entonces, debo implementar los controles necesarios. Todos sabemos que un control lo que hace es mitigar un riesgo, ya sea atacando la probabilidad de su ocurrencia, atacando el nivel de impacto que puede generar si ocurriera, ¿correcto? Y todos tenemos claro de que el control no elimina riesgo. Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, si yo quiero eliminar riesgo, tengo que eliminar la forma en la que estoy gestionando o el recurso que estoy utilizando, a sabiendas de que la eliminación me va a generar otros riesgos que pudieran ser incluso peores que lo que estoy tratando de eliminar. Entonces, puntualizando de que el control no elimina riesgo, entonces el control debe ser efectivo para llevar ese riesgo al nivel al que yo estoy dispuesto a aceptar. Ok, al que yo deseo, que nos estaríamos refiriendo al apetito de riesgo, y al que yo estoy dispuesto a aceptar por encima de ese deseo. O sea, mi deseo, mi sueño, ¿verdad? Y mi realidad. Hablamos de apetito y tolerancia al riesgo. Eso en cuanto al enfoque basado en riesgo. Bien, veamos un poco de la norma ISO 27001. Ahí están las áreas de control que se evalúan de manera citada. No la vamos a definir todas, pero es importante saber que cuando adoptamos una norma, como es la ISO, que habla sobre un sistema de gestión de seguridad de la información, pues tenemos que seleccionar bien cuáles son los controles que queremos implementar. Esta norma, como ustedes saben, es certificable, o sea, la entidad que la adopta puede certificar los procesos sobre los cuales opera, y a sabiendas de que usted puede tomar de ella lo que usted entienda y certificar esa pequeña parte, por ejemplo, el asunto de la seguridad física y ambiental. ¿De acuerdo? Ahí habla de las políticas de la seguridad de la información. Entonces, ¿qué queremos resaltar con la presentación general de lo que es la ISO 27001? Bueno, si usted está hablando de gestión de riesgo, de la seguridad de la información, si usted ha pensado de que tiene una adecuada gestión de los riesgos, porque sí, aquí está todo controlado, aquí hacemos backup, aquí probamos los backup, sacamos el backup de acá, tenemos un plan de contingencia, tenemos esto, excelente. Hay políticas documentadas, pagamos un consultor que desarrolló, mira los manuales aquí, y a la espalda del encargado, usted ve todo un anaquel lleno de binders, ¿verdad? De carpetas muy bien organizadas y etiquetadas, y eso está bien, eso está bien, eso está muy bien. Ahora, eso no es suficiente por sí solo para decir que usted está gestionando, o que más bien que los riesgos de la seguridad de la información en su organización están adecuadamente gestionados. Eso es una parte muy importante, pero no es el todo. Entonces hay que crear conciencia respecto a eso. ¿Usted tiene que adoptar la norma 27001 para decir que está gestionando bien la seguridad de la información en su organización? No. ¿Tiene que tener algún proceso certificado 27001? No. Ahora, las consideraciones de lo que es una adecuada gestión, habiendo visto ya, ¿verdad?, la definición de gestión y todo lo demás, tienen que estar presentes en su entidad, sea 27001, sea como se llame. Pero ese objetivo que pretende cada uno de estas áreas de control, de estos controles que cita esta norma, deben de alguna manera estar presentes, porque lo que pretenden ellos y lo que ayudan a garantizar es que la gestión se logre de manera apropiada. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la 27001. Si tomamos uno de ellos, pues hablamos de gestión de activos para seguir, ¿verdad?, la secuencia de lo que hemos venido hablando. Dice que su objetivo, el objetivo de ese control, dice que es asegurar que la información reciba un nivel adecuado de protección de acuerdo con su importancia para la organización. Y ahí hago un breve paréntesis. Y ahí me voy a poner la chaqueta de auditor, que a muchos no nos gusta. Caballero, aquí gestionan bien los activos.
Si están gestionados, sí, aquí están todos, aquí se gestiona, tenemos un inventario, tenemos esto, tenemos lo otro, excelente. Entonces viene el auditor necio y comienza a preguntar. Y no es que sea necio, es que él va a tomar este objetivo que dice esta norma, y vamos a hablar ahorita si aplica ese objetivo o no para la organización, es una parte de las consideraciones al final. Pero digamos que sí, que le aplica la 27001 a esa entidad que estamos auditando y estamos viendo el proceso de gestión de activos. Y tiene esa definición en la norma, no se la inventó el auditor. Eso está tomado de la norma. Dice asegurar que la información reciba un nivel adecuado de protección de acuerdo con su nivel de importancia para la organización. ¿Cuál debe ser la siguiente pregunta del auditor? Ustedes tienen clasificada la información aquí. No, es un proyecto que está para el año que viene porque no hay presupuesto. Entonces, si usted no sabe, y esto es retórico, ¿verdad? Para mí, como auditor, bueno, pero usted me dice que gestionan. Él me está diciendo que gestionan bien, pero no está clasificado. Entonces, pasa lo que decía ahorita, puede pasar uno de dos escenarios y entre ellos muchísimas otras cosas. O usted está protegiendo por debajo de lo que requiere ese recurso, o usted está sobreprotegiendo recursos que no tienen un nivel de importancia. ¿Por qué? Porque de entrada usted no sabe el nivel de importancia que tiene la información para usted, o que tiene el recurso que de alguna manera interactúa con esa información. Entonces, esa norma, esa área de control de gestión de activos tiene tres consideraciones relevantes en la norma. La 8.1, punto 2 y punto 3. Responsabilidades sobre los activos. Ahí hay varios controles que verificar. Inventario de activos, el primero, lo que hablamos ahorita. Porque si no sé lo que tengo, ¿cómo puedo saber qué voy a hacer para protegerlo? Propiedad de esos activos. ¿Quién es el dueño? Lo sabe. Ejerce la autoridad sobre eso, de saber quién accede a qué. Uso aceptable de esos activos, la devolución de los activos. Dentro de eso, cada uno se va descomponiendo, ¿verdad? Y hay más consideraciones. En caso de la clasificación de la información, directrices de clasificación, ¿cuáles son los criterios? Etiquetado y manipulado de la información, evidentemente de acuerdo al nivel de importancia que esta información tiene. Manipulación de los activos, incluyendo la propia información que es un activo y quizás el más valioso. El manejo de los soportes de almacenamiento, gestión de soportes extraíbles, memorias USB, el acceso a los puertos, cómo se controla, cómo se gestiona. Eliminación de soportes, o sea, cómo se eliminan esos recursos, cómo se descartan. Soportes físicos en tránsito, cómo se traslada la cinta. No, la sacamos siempre de aquí. ¿En qué la hacen? No, en un disco externo. Eso va encriptado. No, ¿y quién lo lleva? ¿El mensajero en qué? En el bulto donde lleva los papeles. O sea, el tipo va en un motor, Dios libre, tiene un accidente, rueda el disco, usted supo, ¿verdad? Que antes de auxiliar al herido, el bulto se va a desaparecer. Entonces, ese backup te da un archivito, punto ve acá, que cualquiera que lo vea, dice, mira, yo me encontré ese disco, chequea, lo da al sobrino, el sobrino está inquieto con SQL, dice, pero vamos a restaurar eso, busca la manera de restaurar y esta es la base de datos entera de la empresa, con la información de todos los clientes de la empresa. Entonces, es cada actividad que hacemos, hay que ir descomponiéndola con las condiciones desde el contexto de riesgo que tienen esas actividades, en la forma en la que la desarrollamos, para entonces nosotros, incluso antes de que nos vayan a auditar, formarnos una idea de si realmente estoy gestionando bien o no esos recursos. Así debería ser el ejercicio. Eso en cuanto a la ISO 27001. Si vamos a la 27005, ¿verdad? Que como parte de la familia 27000, pues sigue la misma secuencia. Tengo varios procesos. Está el establecimiento del contexto, lo que hablamos ahorita, entender. Si yo no sé cuáles son las reglas que aplican acá, no voy a hacer una adecuada gestión, no hay manera. Porque aunque implemente controles que técnicamente puedan ser efectivos, pudiera estar dejando de considerar aspectos que alguna regulación me exige y no lo estoy considerando. Por ejemplo, ustedes saben que hace unos años la Unión Europea emitió una norma sobre protección de las informaciones de sus ciudadanos. Para el resto del mundo, los países sí pueden hacer eso, igual como lo hace Estados Unidos con el resto del mundo. Esa información de esos ciudadanos europeos debe de estar cubierta, no importa dónde esté la información ni la organización. Y fuera del continente europeo, ¿verdad? Del conglomerado de la Unión Europea, se han aplicado multas, nada amistosas monetariamente hablando, por incumplimiento de esas políticas que ya establecieron. Entonces, yo tengo que estar claro cuál es el contexto que aplica
para este entorno tecnológico que yo estoy administrando, y aquí estoy hablando de gestión. No se trata solamente de tener la última tecnología y que esté funcionando, sino cómo yo estoy operando esos recursos de información y la propia información en sí, para saber si tengo considerado todos los aspectos normativos que le son aplicables a la organización a la que yo formo parte. Y ni hablar del tema de la nube. Sí, aquí está todo en la nube. ¿Dónde está esa información? ¿A qué regulación, a qué legislación está sujeta esa información? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? Amazon. ¿Dónde? No sé. No, porque nunca ha pasado nada. No, nunca había pasado una pandemia como esta en el tiempo moderno, ¿verdad que no? Y tenemos un año y pico casi viviendo este proceso. Entonces no se trata de que nunca ha ocurrido, es que puede ocurrir y yo tengo que prever, por lo menos, habiendo identificado ese posible escenario, que a lo mejor cuando evalué determiné que era muy remota su ocurrencia, pero quizás su impacto, aún siendo remota la ocurrencia, pudiera ser catastrófico para mí. Entonces yo tengo que tenerlo identificado. Sigue la 27005 hablando del aseguramiento del riesgo, risk assessment, que tiene dos partes, el análisis del riesgo con la identificación y la estimación y la evaluación del riesgo como tal. Y aquí la palabra evaluación difiere en cierta medida de cómo la hemos visto hasta este momento. En este contexto, la evaluación se refiere a poder priorizar, a poder dar un orden de atención a los riesgos que previamente yo identifiqué en mi análisis de riesgo. Entiéndase que yo tengo que tener criterios claros para estimar probabilidad, impacto, nivel de riesgo, y ese nivel de riesgo, de acuerdo a la categoría en la que quedó, por los criterios que yo establecí, yo le voy a prestar un sentido de urgencia de acuerdo a su nivel. Lo que sean bajos, bueno, este sentido, lo que sean medios, este otro, lo que sean altos, suponiendo que use una matriz 3x3, pues yo lo voy a atender con esta prioridad y en esta modalidad. A eso se refiere en este contexto de la 27005, la parte de evaluación de riesgo. ¿Ok? Las opciones de tratamiento, ¿qué voy a hacer con el riesgo? ¿Cuáles son mis opciones? Regularmente hay 4. O lo evito, o lo acepto, lo mitigo, o lo transfiero. La aceptación, como vamos más abajo, siempre es una opción que hay que utilizar. Es parte de las opciones de tratamiento, de las 4 que mencioné, de evitar, transferir, mitigar y aceptar. Es parte de ellas, pero siempre la voy a utilizar, el aceptar, porque sin importar que combine las otras 3 o utilice una en particular de ellas, al final siempre voy a terminar aceptando el riesgo. No necesariamente porque el riesgo quedó pequeñito, por debajo de mi apetito, sino porque a veces simplemente no hay nada que yo pueda hacer con ese riesgo. No tengo recursos, se desprende de un tema legislativo, o sea, es una ley que me somete a ese nivel de riesgo y yo no puedo cambiar la ley, tengo que vivir con eso. Entonces, busco algo y al final tengo que aceptar. Entonces, la aceptación debe considerar aspectos como el apetito de riesgo, ¿verdad? El estadio deseado en el que yo quisiera que estén todos los riesgos, la tolerancia, que es esa desviación de ese apetito deseado, la desviación con un techo, evidentemente, no ilimitado, la desviación que yo estoy dispuesto a decir, bueno, no era lo que yo quería, pero si está ahí, yo vivo con eso y lo tolero. A eso se refiere la tolerancia. Ya la capacidad de riesgo es otro tema que no vamos a detallar por ahora. El riesgo residual, lo que me quedó después que yo apliqué alguna opción de tratamiento y que yo tengo que decidir qué hacer. ¿De acuerdo? Y ahí entra otra vez el tema de la evaluación de riesgo. Y el riesgo inherente, que es un aspecto que yo siempre tengo que tener claro, según la naturaleza de cada recurso que yo tenga. El hecho de que sea Windows Server 2012, ya Service Pack 2, ya vienen unos riesgos con eso. Por ser ese sistema operativo con ese Service Pack, inherentemente, desde que existe, ya vienen unos riesgos con eso. ¿Se van a materializar? No, no necesariamente, pero están ahí y yo tengo que haberlo identificado y saber que están ahí. Y está entonces las actividades de monitoreo y la comunicación. Esta gráfica es la que vieron en el slide anterior, un poco más pequeña, y que resume, ¿verdad? Que presenta toda la metodología que utiliza la norma ISO 27005, que trata específicamente de la gestión de los riesgos de la seguridad de la información. Por otro lado, tenemos el marco de trabajo de ciberseguridad de la NIST.
el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Este marco de trabajo tiene 5 funciones claves, 5 claves primarias, ¿verdad? La identificación, la protección, la detección, la respuesta y la recuperación. Esto que está aquí graficado es una parte de la metodología que yo utilizo como consultor para poder agrupar y tener mayor control de cada uno de los aspectos de acuerdo a la función clave de este marco de trabajo. En la identificación, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, como vimos ahorita en la ISO 27001. Inventario de activos. Administración de activos, se dice en este punto. Tengo que administrarlo, y para saber lo que voy a administrar, tengo que necesariamente saber con qué cuento. Y así va desprendiendo cada una de las funciones claves, va detallando consideraciones. Esto que estamos viendo aquí son objetivos de control de cada una de esas áreas claves de esa norma de ciberseguridad o marco de trabajo de ciberseguridad de la NIST. En cuanto a la respuesta, bueno, en el caso, si tomamos como base el tema de la ciberseguridad, la capacidad de respuesta y de recuperación es vital, en esencia, porque estamos claros de que usted, por más que haga, no va a poder implementar un escenario donde usted diga, a mí no me van a atacar, a mí eso no me va a ocurrir, porque eso cambia cada hora y la capacidad que usted tiene de protegerse no cambia en la misma proporción. Entonces, lo que para hasta ayer era plenamente seguro, con las existencias de nuevas amenazas, cambia el escenario automáticamente. Ya eso que era efectivo, pues deja de serlo en un contexto dado. ¿De acuerdo? Entonces, si tomamos una de ellas y hablamos en este caso de la capacidad de responder, la función de responder, que era la fase de mitigación, dice que son ejecutadas actividades en esta fase de mitigación para prevenir la expansión. El hecho ya esto no es un riesgo, esto es un evento, esto acaba de ocurrir. Entonces, para mitigar esa ocurrencia, yo trato de desarrollar y ejecutar actividades que me permitan evitar que se siga expandiendo ese mal que ya nos ha afectado, que se propague el COVID, por decir algo. Mitigar sus efectos y erradicar el incidente. Y aquí hay que diferenciar lo que es un incidente y lo que es un problema. ¿De acuerdo? El incidente no se asocia a la naturaleza del negocio, a las operaciones normales de un negocio. Y el problema es la causa de ocurrencia de ese incidente. Y ambos necesariamente hay que gestionar. El objetivo de control 18 de esa norma, en la función de responder, ¿verdad?, la fase de mitigación, pues entonces hay que contener los incidentes. O sea, los incidentes yo tengo forma de contenerlo, de frenarlo para que no sigan provocando daño, de mitigarlo, o sea, aplicarle algunas acciones, en este caso correctivas de entrada para evitar de que sigan causándome daño o que el daño pueda empeorar o se propague, y luego entonces identificar y mitigar nuevas vulnerabilidades. Volvemos al punto inicial que dice la NIST, usted tiene que identificar y mitigar las nuevas vulnerabilidades, pero las vulnerabilidades que la poseen, los recursos. ¿Cuáles recursos? Yo lo tengo identificado, sé cuáles son sus características, sé a cuáles situaciones o ante cuáles situaciones se hacen vulnerables esos recursos. No, entonces necesariamente usted no va a poder implementar acciones de mitigación sobre las nuevas vulnerabilidades que puedan surgir sobre esos recursos, porque usted ni siquiera sabe cuáles son los recursos que tiene, ni mucho menos cuáles son las características propias de estos recursos. Por último, esperando no haberme excedido en el tiempo que se me otorgó y que haya tiempo para preguntas, algunas consideraciones muy puntuales, porque pudiera haber muchas más. Desde el punto de vista de la evaluación, y dejamos esto a los que evalúan, a los auditores, ¿verdad? Señalar que la oportuna comunicación entre las partes, evaluador, evaluado, es vital para el adecuado aprovechamiento del resultado de una evaluación. O sea, si no hay una adecuada comunicación, olvídese, el resultado, por mejor que haya sido ejecutado y obtenido el resultado, no va a ser efectivo porque quien lo recibe no le va a dar necesariamente el justo peso, el justo nivel de importancia. Otro punto a considerar es que ante la ausencia de una legislación o regulación y o la adopción formal de una referencia, entiéndase, una norma, un marco de trabajo, un estándar, por parte de la organización, el enfoque
de las observaciones del evaluador deben estar dirigidos, así como sus recomendaciones, al contexto del riesgo. ¿A qué me refiero? Estamos auditando un área, una entidad que no está sujeta a ninguna ley, ¿ok? Para gestionar la seguridad de la información. Digamos que no es un banco, todos sabemos que hay un reglamento de seguridad cibernética de la información que emitió el Banco Central en el 2018 y que todavía está en fase de implementación por las entidades de intermediación financiera. Eso es una regulación. Todas las entidades que caen dentro de esa categoría, entiéndase, bancos comerciales, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito, asociaciones de ahorros y préstamos, puestos de bolsa, todas ellas se deben regir por esa regulación. Y si usted va a evaluarlo, puede tomar esa regulación y ver cómo ya están con respecto a esa evaluación, porque la ley se lo exige. Otro escenario puede ser de que ellos hayan adoptado una parte de la ISO 27001. Aquí estamos certificados ISO 27001 en el proceso de gestión de activos. Perfecto. Entonces usted perfectamente como evaluador puede tomar la 27001 e ir a verificar si ellos cumplen con lo que ellos afirman que están certificados o que pretenden certificarse en el corto plazo. Hasta ahí está bien. E incluso las recomendaciones y observaciones que salgan van en torno al reglamento o a la ISO, dependiendo los escenarios de ejemplo que estamos planteando. Sin embargo, si por otro lado la entidad no es regulada, o sea, no está sujeta al reglamento de ciberseguridad del Banco Central, por decir algo, la entidad no ha adoptado 27001, la entidad sabe que existe COVID 2019, pero no ha dicho que es el marco de trabajo que van a usar para el gobierno corporativo de su entidad. Entonces usted como evaluador no puede ir y decirle, tú no cumples con COVID, tú no cumples con ISO 27001, tú no cumples con el reglamento de ciberseguridad. Porque si yo fuese el evaluador, le diría, ¿y quién le dijo a usted que yo tengo que cumplir con eso? Entonces el evaluador tiene que saber diferenciar el contexto en el que está evaluando. Ah, pero yo entonces no puedo tomar nada del reglamento cuando no sea un banco. Sí, pero no le plantee el reglamento al que no es el banco, porque no es obligación de él. Él no está ahí para cumplir con el reglamento. Nadie se lo está exigiendo. Ahora, él sí está ahí para gestionar riesgos. Y que usted pudiera ver la forma en que el reglamento sugiere gestionar ciertos riesgos, y usted eso mismo se lo puede recomendar al auditado, al evaluado, pero sin decirle que él no cumple con el reglamento, porque él no tiene que cumplir con el reglamento. O sea, de entrada, se le cae el punto, como dicen regularmente en el contexto de auditoría. Entonces, la forma en la que se comunican los eventos es muy importante para mantener, ¿verdad?, la credibilidad profesional y que el otro entienda que usted sabe lo que está haciendo en el contexto del evaluador. Por último, y no menos importante, está la parte de la gestión. Tenemos que tener claro cuando estamos gestionando que el logro de los objetivos supone enfrentar determinados riesgos. Todo lo que hacemos tiene riesgo, hacemos para gestionar esos riesgos consciente o inconscientemente. Y que en la generalidad de los casos, esos riesgos tienen un impacto menor o deberían tener un impacto menor al beneficio que pretenden lograr. O sea, usted quiere hacer ese viaje o quiere tomar esa opción, pero sabiendo de que es bastante riesgosa, pero en conocimiento de que lo que usted va a lograr si no se materializa ese riesgo, le da un beneficio mayor que el propio riesgo que está enfrentando. Si no, no tiene sentido. Pudiera ser algo cercano a la locura hacer eso. O sea, tú te estás exponiendo a ese nivel de riesgo detrás de nada. Entonces, hay que tener claro esa parte cuando estamos gestionando. Los riesgos también pueden tener múltiples causas y una causa puede ser motor detonante de más de un riesgo. Es importante atacar las causas. O sea, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que hace que esté presente este riesgo aquí? Y atacando esa causa puede que ese riesgo quizás no llegue a desaparecer, pero disminuya significativamente su impacto, disminuya significativamente la probabilidad de que ocurra y por ende me permita a mí aceptar su existencia. Está ahí, yo no lo voy a eliminar porque eliminarlo implicaría cambiar incluso quizás hasta la cultura de la empresa. Entonces yo vivo con él porque sé que como está y como lo estamos gestionando, no amerita mayor situación para nosotros. Por último, deben definirse criterios claros para la determinación de la probabilidad, del impacto y los niveles de riesgo y todo lo que eso implica.
considerando lo que hablamos hace un minuto sobre la buena comunicación y el monitoreo sobre los riesgos, si no definimos claro cuáles son los criterios que voy a utilizar para decir que ese riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia, decir que ese riesgo tiene un impacto significativo en el negocio, decir que ese riesgo tiene una categoría alta, si no tengo claro eso, la gestión de riesgo tampoco se va a hacer de una manera apropiada. Y el evaluador tiene que tener también eso claro de qué criterio, si tiene la organización que está auditando, montarse sobre ese criterio, y si no lo tiene, presentarle a la organización el criterio que él va a utilizar para evaluar la gestión del riesgo de la seguridad de la información, de manera que ambos, evaluador y evaluado, puedan estar hablando un mismo idioma. De mi parte, y esperando no haber excedido el tiempo que se me concedió, eso es lo que quería compartirles. Espero haya sido de su interés y le haya podido servir de algo. Maestra. Muchas gracias, distinguido maestro Edgar Morrover, por esta excelente charla sobre la evaluación de la gestión de riesgo de la seguridad de la información. Ahora vamos a pasar a socializar las inquietudes que nuestros participantes han escrito en el chat. Estoy leyendo acá y maestro Edgar, Ramón dice saludos especiales para usted. También tenemos aquí admiradores, maestro Morrover, de el Grupo de Auditoría y Seguridad Informática de San Juan, UAS San Juan. Aquí le escriben pues Eduard Rodríguez, así también veo que le escribe Denny Alberto, o sea que le quieren mucho por ahí y también están esperando su visita, ¿verdad? Por allá, así que ya usted sabe, tiene esos admiradores. Acá también tenemos un saludo especial de parte de nuestra querida maestra Heiser Beltré, que también usted conoce. Aquí le saluda de manera especial. Bien, entonces, bueno, José Montero pregunta cómo puedo obtener esta grabación. Al final de las actividades del mes aniversario, todas las grabaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Escuela de Informática y también de la Facultad de Ciencias. Vamos a ver, Rosendo comenta, es un error humano, por eso los usuarios son el eslabón más débil. Maestro, eso me imagino era cuando usted comentaba que a veces dejamos hasta documentos, ¿verdad?, sobre el escritorio físico, pensando que, no, que el que se acerca ahí no sabe de eso ni le puede interesar. Y así es como bien dice Rosendo, ¿verdad? Bien, tenemos aquí a Carlos que dice la ciberseguridad es un subcomponente de la seguridad de la información. Correcto. Sí, correcto, ¿verdad? Y Rosendo dice por dejar este documento a la vista y accesible para cualquiera. Así es, un error que no debemos, o un riesgo, ¿verdad?, que no debemos correr. Bien, entonces también comenta Luis, buenas noches, la parte de continuidad del negocio, ¿en qué parte de la seguridad cae, maestro Morrover? De la continuidad del negocio, ¿en qué parte de la seguridad cae? Bueno, la planificación de la continuidad, y si lo limitamos al tema de tecnología de la información, la capacidad para recuperarnos, anteponernos a un desastre o lo que se conoce como un DRP, pues tiene una connotación, si lo vemos desde el punto de vista de control, de un control correctivo. Lo que estamos corrigiendo cuando hacemos uso de un DRP o un BCP, pues es la indisponibilidad de esos procesos, de esos recursos que fueron afectados por la incidencia en sí misma. Entonces, el momento en el que interviene ese control, pues evidentemente es después de materializado el riesgo. Cuando fuimos afectados, pues entonces entra ese control correctivo, que lo que pretende es, en primera instancia, recuperarnos, o sea, poder llegar al punto de brindar lo que brindábamos antes de la ocurrencia del hecho, por lo menos a un nivel mínimo aceptable, y que debe estar en pleno conocimiento de los actores, de los patrocinadores del negocio. O sea, todos debemos estar conscientes que cuando las primeras horas de entrada en ejecución del plan, vamos a tener ejecutando de manera limitada el proceso A y el proceso C. Correcto. El B
por su nivel de importancia, se puso en un tercer lugar. Entonces, el propietario del proceso B y los beneficiarios de ese proceso deberían saber de que no pudieran estar llamándome constantemente para que restablezca su proceso, porque hay un orden. No establecer ese orden, pues sería demencial, porque entonces estaríamos, sería como el que más tenga más saliva traga más oblea, como dice el refrán. O sea, dependiendo del jefe que me llame, a ese le pongo interés. No, entonces el plan estableció un orden, eso fue consensuado. Y los que llamamos jefes dentro de la organización deben estar conscientes de eso, de que hay un orden, de que eso va a estar 3 horas después de que se activó el plan, no 1 hora ni media hora. ¿Pudiera estar en media hora? Sí, y de hecho pudiera no caerse nada. Ahora, ¿cuánto nos costaría eso? Y esa parte, entonces, respondiendo a su pregunta, ese plan entra como un control correctivo a la indisponibilidad en este caso, y viene dado después que se ha materializado un determinado riesgo que no ha afectado. Bien, excelente. Nuestra querida iluminada dice, ¿qué información para la seguridad de la información debe ser considerada como información de carácter reservado? Bien, interesante pregunta. Eso va a depender del dueño, ¿verdad? Del gestor de esa información. El propietario en primera instancia o a quien se le ha dado la potestad de administrar esa información de manera formal es quien debería determinar qué de eso es público, es reservado o es plenamente privado o confidencial, dependiendo en primera instancia las implicaciones que pudiera tener el hecho de que esa información cayera en manos equivocadas. Pongo un ejemplo rápido. La industria de telecomunicaciones es una de las industrias más competitivas, al igual que las farmacéuticas. Entre ellas, o sea, es un tema que parece la mafia siciliana. Eso es porque una acción tomada en ventaja de la competencia, pues representa mucho. Un plan de ofertas de una empresa de telecomunicaciones que se difunda y llegue a oídos de la competencia y lo lance primero, ya. O sea, venga y por tanto le damos que si o cuántos minutos y tanto de data para que navegue. Y mañana, y sobre todo en un país como el nuestro, donde nos amarran a 1 año, a 18 meses, ya todo el que se amarró con ese proveedor que salió, ya deja de ser un potencial cliente para el otro que iba a lanzar el servicio. Entonces, el dueño, el propietario de la información, el doliente de esa información es que tiene que sugerir cuál es el grado de confidencialidad o el nivel de clasificación que esa información puede tener. Y dentro de esa clasificación, saber quién tiene derecho. O sea, esto es confidencial, entonces lo confidencial lo ve Pedro y Juan, lo público lo ve todo el mundo, lo privado solamente lo ve María y José, y así también debe definirse el criterio. Entendido. Acá tenemos una pregunta muy técnica, maestro Morrover. Dani pregunta, ¿cuáles son los riesgos que afectarían a nuestro sistema operativo? Primero va a depender de la versión del sistema operativo que tenga, y los riesgos, bueno, si debemos de clasificar los riesgos, véalo con los 3 objetivos de la seguridad de la información. Ahí habrá riesgos que van a afectar la integridad de ese sistema operativo, o sea, que no opere apropiadamente. Habrá riesgos sobre ese sistema operativo que afecten la confidencialidad de las informaciones que ese sistema operativo maneja. Y habrá riesgos que puedan afectar la disponibilidad que el sistema operativo pueda brindar a los usuarios del mismo. Las particularidades de los riesgos van muy de la mano con la característica del sistema operativo. Los riesgos de un Linux no son los mismos de riesgos de un Windows, pero los riesgos de Windows XP no son los mismos del riesgo de Windows 10, porque tienen, a lo que me referí en la exposición, particularidades que hacen que un determinado riesgo sea de impacto o no para un determinado recurso. Entonces, siempre en ese caso, lo que se recomienda es estar al tanto, ¿verdad?, de lo que el fabricante y los foros autorizados y de respeto publican y decir, bueno, se detectó una vulnerabilidad sobre ese sistema, el sistema operativo tal. Usted vio esa información en el foro que usted pertenece. Pero si usted la ve y no sabe si usted tiene ese sistema operativo, no lo tiene, ni dónde está instalado, usted no sabe si salir corriendo o quedarse sentado. Entonces, volvemos al primer punto, saber lo que tengo y entonces ver cómo gestiono eso que tengo. Pero ahí el riesgo va a depender mucho de qué sistema operativo tenga, incluso de la forma en que usted lo tenga configurado. Si usted dejó todo por defecto, el riesgo que estaba así subió al cielo. Porque el que venga a atacar o aprovecharse de eso, lo primero que va a hacer
es usar las opciones que trae por defecto ese sistema operativo que usted posee. Excelente. Luis Nova dice, ¿qué marco de referencia recomienda? Dice él, por ejemplo, NIS 27001 u otro para una empresa que no tiene ningún otro marco de regulación obligatorio. Interesante. Fíjense, Luis, ¿verdad? Regularmente a mí no me gusta atarme a uno u otro. Yo en lo particular, en mi práctica profesional, yo combino todo lo que existen, que son de verdad, de peso, que se respetan, como digo yo. Lo combino porque, en mi opinión muy particular, atar a una organización al cumplimiento exclusivamente de un marco, y entiéndase que esos marcos, esas normas, esos estándares, todos están vinculados. O sea, lo que usted ve en la NIS no es ajeno a lo que usted ve en la ISO 27001. Y el ejemplo fue el inventario, que lo mismo que está de primero en las dos. Entonces, al final todas ven el todo. La forma quizás en que lo ven y lo plantean es lo que difiere. En lo particular, a mí me gusta combinar. Este proceso yo lo puedo gestionar mejor si tomo lo que COVID me dice. Y dentro de la forma en que yo manejo ese proceso, yo quizás pueda incorporarle algo de ISO 27001 y lo complemento a mi necesidad. Lo hago a la medida. Esa es mi sugerencia. Claro, hay aspectos que son incluso estratégicos que usted pudiera considerar. Por ejemplo, el hecho de usted poder resaltar que usted está certificado ISO 27001 en uno de sus procesos, a nivel de estrategia, ¿verdad? De marketing, si se quiere, para su organización, tiene un beneficio. Más allá que usted puede implementar 50 normas diferentes y estar quizás igual de protegido. Eso se puede comercializar. Hay un beneficio en eso. Entonces, ¿cuál usar? Va a depender de eso. En lo particular, a mí me gusta combinarlo cuando no hay una estrategia clara de que yo voy a sacar un beneficio o que hay una exigencia, como puse, por ejemplo, el caso del reglamento de ciberseguridad, de que me dicen que es sobre ese y el mismo reglamento hace referencia a NIS, hace referencia a ISO 27001, entonces yo me cito por el reglamento lo que le establece, sin importar las normas que haya tomado. Esa es mi opinión. Entendido, muy bien. Edward de San Juan de la Maguana dice, excelente exposición. O sea, siguen, ¿verdad?, las admiraciones de sus seguidores, maestro Edgar. Ramsés tiene una pregunta similar quizás a la anterior de Luis en cuanto a los sistemas operativos. Él dice, ¿cuáles estrategias se pueden implementar para el correcto manejo de las informaciones a nivel de los sistemas operativos? Bueno, de entrada, como decía anteriormente, no deje configuración por defecto. Nada que venga por defecto lo deje. Sugerencias, tenga exactamente lo que usted necesita tener. El sistema operativo activa un servicio X y yo que esté activo o inactivo me da igual porque opera según yo necesito. Inactívelo. O sea, cuando hablamos de gestionar riesgo, debemos partir de la siguiente premisa. Usted utiliza exactamente lo mínimo que usted necesita para operar. Todo lo demás, como decíamos en principio, tiene riesgo. Y cada vez que usted incorpora algo, con ese algo hay riesgos que son inherentes a ese algo. Hay riesgos que se le añaden en la forma en que usted gestiona ese algo. Entonces son más riesgos. Si no lo necesita, no lo tenga. Si no necesita ese servicio, si no necesita tener activo ese puerto, no lo tenga. Porque es una puerta menos que va a tocar a un atacante o a alguien malicioso. Entonces se trata partiendo de una configuración segura, de un criterio claro de que solamente utilizo lo que necesito y no más, y que eso que necesito lo tengo establecido de una manera segura para mí. Esa es la mejor recomendación que yo pudiera hacer. Así es, eso pasa también con los celulares, dicho sea de paso. Acá tanto Jorge como Aurelio dicen excelente exposición. Y Denny dice, buenas noches, Edgar Morrover. Me gustaría saber cuál es la última versión de la ISO 27001. 2015. La 2015. Tienen el nombre de la norma, ¿verdad? ISO 27001, 2 puntos y un año posterior. Esa es hasta donde tengo documentación. Es posible que esté trabajando un borrador, pero la 2015 es la última. En el caso de la 27005 es el año 2018. Muy bien, acá tengo a alguien identificado como
Santuario de Adoración dice tremenda charla, muchas felicidades. Gracias. Excelente exposición, dice Aracena. Y el ingeniero Tomás García dice lo siguiente, muy buena actividad, el tema es muy importante para garantizar que las instituciones puedan gestionar la seguridad de sus activos y mantener un alto nivel de reputación. Alonso dice, excelente exposición, me gustó bastante. Asimismo, dice Dani, excelente exposición. Y lo mismo de Eurix, o sea, y hoy nuestra presidenta aquí presente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias, la maestra Vianney Beltré, dice, excelente participación. Gracias por estar aquí, maestra. Y también tengo a Ramírez que dice, excelente ponencia. Lo mismo dice Juan Brito, Yarisa, muy importante, o sea que parece ser que nos restan muchas felicitaciones. Asimismo también lo expresa Joan. Vamos a ver. Álida también dice excelente, al igual que Yokari. Alexander dice muchas gracias por esa interesante, importante charla. Que Dios le bendiga a todos. Nuestro querido maestro Santiago Guillermo dice, excelente charla. Mis felicitaciones para el maestro Morro Ver. Tengo a la maestra, querida maestra Gira, dice lo siguiente. Excelente, profesor Morro Ver. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles consejos usted da, verdad, para cuidar nuestra información de proyectos, o sea, datos de proyectos? Colocarlos en discos duros es generalmente lo usual para nuestro instituto. La maestra Gira es del Instituto de Civima de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asociado a la Escuela de Biología. Adelante, maestro Edgar. Si la información está almacenada en unidades extraíbles, un disco duro externo, por ejemplo, lo recomendable es que el acceso físico a esos dispositivos esté asegurado. O sea, ¿dónde está ese disco? ¿Dónde se guarda? Lo sacan de ahí, lo utilizan, vuelven y lo llevan. Que igual el dispositivo cuente con algún mecanismo de encriptación, de protección de esa información, de manera de que si por cualquier eventualidad pudiera caer el disco a unas manos no deseadas, pues se garantice que perdimos el disco, perdimos la información, pero la confidencialidad de la misma se mantiene. No está disponible porque ya no lo tenemos, pero nadie va a tener acceso a ella. Eso en primera instancia debería ser el control, yo diría, básico que se tenga. Las unidades de almacenamiento que tenemos disponibles hoy día, tanto comerciales, o sea, de costo como gratuitas, son múltiples. Siempre es normal ver que se hace un uso alegre de los drives, de internet, y que pásame esto y ven aquello. Eso no está de todo mal porque facilita, ¿verdad?, el acceso y la distribución de la información, pero hay que tener cuidado de qué tipo de información yo puedo compartir por esos medios o puedo almacenar en una memoria USB que debería yo usarla simplemente para trasladar información de un momento a otro, o sea, de una máquina a otra que quizá no está en red, la comparto, pero el contenido de la memoria yo lo elimino automáticamente, de manera segura, debería ser lo recomendable. Entonces, siempre es bueno tener claro de que cuál es el valor que tiene esa información para mí, esa que voy a transmitir por esta vía que decidí transmitir, qué valor tiene para mí. Son unos resultados de una analítica, donde se ve una situación médica en particular, que evidentemente uno no quisiera que pueda caer en manos de cualquiera. Entonces hay que tener cuidado. El tema cultural influye mucho, porque nosotros, en nuestra condición de latinos, y más aún de dominicanos, que somos tan sociables, que nos gusta, quizás hablamos a veces hasta más de lo necesario, pues tenemos que tener claro esta parte de los riesgos que nos ponemos, incluso en las conversaciones que tenemos en lugares públicos, como puede ser una plaza, un restaurante, en un aula. A veces citamos nombres específicos, Edgar Roberto, y no sabemos quién está escuchando, ni el vínculo que pueda tener con esa persona. Entonces, es bueno no es que hay que andar paranoicos, para nada, uno puede seguir ese estilo de vida normal,
pero siempre medir, porque las implicaciones cada día son mayores y van a seguir siéndolo. La semana pasada leía que ya se cobró la primera víctima de los ataques de ransomware, porque fue víctima en un hospital y no se pudo atender a tiempo a un ser humano y perdió la vida. Entonces eso con el tiempo lamentablemente va a ser normal. Lo mismo va a pasar con la información. Esa divulgación, esa exposición de nuestras informaciones en las redes por cualquier vía, solamente porque sí, porque yo pude hacerlo y lo hice. Gané algo económicamente, no, pero lo hice. Y alimento quizás mi ego pervertido en ese momento. Pero mientras tanto hay alguien afectado. O sea, ya hay alguien que esa información, por ejemplo, en el tema de los celulares, las fotografías, muchas veces comprometedoras que están en los celulares. Usted lleva su aparato a reparar, se lo deja al proveedor. Alguien que yo borré, hay medios de recuperación de esa información. Así es. Hay que tener cuidado, saber el valor que tiene la información para nosotros y en esa proporción implementar controles que garanticen que se mantienen los objetivos de la seguridad sobre esa información que es valiosa. Bien, gracias. Dice el maestro Pelagio, excelente ponencia, maestro Edgar, muy pertinente. Acá tenemos a Ramón, que tiene una pregunta un tanto, ¿verdad?, especializada. Él dice, una pregunta de un auditor. Para calificar el nivel de riesgo de un hallazgo, el auditor debería utilizar las matrices de riesgos que desarrolla la institución, mayormente donde nacen los planes de trabajo, o debería realizar su propia evaluación en cada auditoría. Interesante. Fíjense, primero que hay que ver el auditor. ¿Es interno o es externo? Si es interno, probablemente la entidad tenga una metodología de gestión de riesgo, que sería la cual debería utilizar ese auditor para hablar todo el mundo el mismo lenguaje. Pudiera ser interno y no existir una metodología. Bueno, entonces usted como auditor debe comunicar al inicio de la auditoría cuál es la metodología que se va a utilizar. Mira, el objetivo de esta auditoría es este. Los criterios que vamos a utilizar van a ser plenamente cualitativos porque no hay un dato verificable, histórico, que yo puedo utilizar para determinar una probabilidad. Y entonces voy a usar 3 criterios, bajo, medio y alto. Yo voy a considerar bajo algo que pudiera tener un efecto X, medio algo, un efecto X más y alto X por N. Ok, entonces, consensuado eso con el auditado, estoy hablando de un enfoque interno, pues entonces ya ahí estamos hablando el mismo lenguaje. Y no quiere decir que al momento de presentar un hallazgo, él diga, ¿y por qué tú pones eso medio? Bueno, es que eso puede afectar X más Y, como dijimos al principio. No, es que Y no entra en esa ecuación. Eso nada más es X, tú tienes que poner eso bajo, porque es subjetivo. Y evidentemente, por naturaleza, a nadie le gusta que lo evalúe. Entonces, siempre va a haber, pero lo importante aquí, Ramón, es saber definir el criterio y comunicarlo. Y que en la medida de lo posible, pues, lleguemos a un consenso de aceptación de esos criterios y luego de lo que venga a partir de él. Cuando es externo, pues regularmente hay diferentes tipos de auditorías. Si hablamos de una auditoría de estado financiero para la entidad, pues las normas están ahí. Y hay un tema de materialidad que ya se va a lo económico, que dice que si el efecto de esa situación pasa de una cantidad X, eso es significativo y así queda establecido. Y si no, pues entonces no es material, como se dice regularmente, pero hay que ponerle atención porque mañana pudiera ser material. O sea, son 5 pesos, pero 20 veces ya son 100. Entonces, ese debe ser el criterio. Va a depender mucho. Siempre es importante saber a qué norma se sujeta la organización. Si eres interno, tienes que irte por esa misma norma siempre que sea posible. Si hay algo muy específico que no sea cubierto por eso, entonces comunicarlo, consensuarlo y aplicarlo. Bien, Joely Beltré dice, excelente charla, gracias maestro. El ingeniero Tomás dice, el BSM es una actividad de respuesta ante un incidente. Siguen las felicitaciones. Aquí tenemos a nuestro querido maestro y hermano Sófocles Martínez. Dice, excelente exposición. La seguridad es de todos y por eso hay que involucrar a todo el personal de una institución sin importar el área que laboren. Excelente. Y por eso esta charla
también ha sido abierta. Gracias por el aporte. Darlene dice, excelente charla. A ver, tengo aquí a Jaime, pregunta lo siguiente. ¿Cómo se llama el evento que acaba de ocurrir para evitar que algo siga propagándose o expandiéndose? Mitigación. Ok. El marco de trabajo de la NIS habla de un control, ¿verdad? Una área de control de la función o clave de respuesta, ¿verdad? De cómo enfrentamos esa situación. Y esa parte corresponde a la mitigación. O sea, frenar eso para que no se expanda. Muy bien. Y Casilda dice, según los requerimientos del sector laboral, en lo que es la auditoría y la seguridad de TI, ¿cuáles certificaciones debería tener un auditor de TI? Bueno, empezando por la de CISA, ¿verdad? Certified Information System Auditor, que imparte ISACA, lo puse por el chat. Está la de CIRIS, que también la parte ISACA, que tiene que ver con los riesgos y controles de los sistemas de información. De eso de entrada. Cualquier otro complemento que te ayude a desarrollar, ¿verdad?, las competencias de un buen evaluador, entiéndase, el auditor es un asesor, debe ser un asesor, debe agregar valor a lo que hace, pues puede complementar. Pero si te vas a especializar en auditoría de sistemas, deberías empezar por CISA y complementar con CIRIS, y luego está todo el tema de ciberseguridad, gobernabilidad con COVID, y TIL, y cualquier norma, pues te va a complementar, porque te va a dar una visión desde el auditor de cómo esa norma puede implementarse. Van der Horst habla sobre la de SIMS, que tiene que ver con seguridad también. Cualquier norma, a partir de CISA, que es la base para el tema de auditoría de sistemas, todas las demás te complementan, porque al final el auditor, si está auditando tecnología, ¿verdad?, dígame, ¿a qué no aplica la tecnología? Entonces, cualquier otra es un complemento importante de interés. Gracias. Edwin también aporta, ¿verdad?, implementar guías de hardening para los sistemas operativos, como las guías CIS, NIS, etcétera. Nuestra querida maestra Heiser dice, Jaime, según las redes, ese evento se debió gracias a un evento llamado BGP. Bien, entonces tenemos aquí a Ana Montilla que dice, me gustaría saber cuál de las opciones en la nube es la más recomendable. Usted citó Amazon, pero igual indica que existen muchos riesgos a considerar. Por cierto, me encantó la charla, dice Ana. Adelante, maestra. Muchas gracias, Ana. Miren, decir cuál es mejor o peor, eso es una opinión muy subjetiva. Los beneficios de la nube están ahí. O sea, el mayor de ellos es el tema de la disponibilidad. Mientras yo tenga una conexión a internet, no importa dónde esté, esa información va a estar disponible para mí. Pero evidentemente, como todo lo que existe, hay riesgos asociados. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes al momento de seleccionar una u otra opción de un proveedor de la nube. Citaba Amazon por citar un caso, no necesariamente porque sea el mejor o peor, pero si evaluamos, ¿verdad?, las características de ese tipo de empresa, de presencia global, una infraestructura Google igual bastante robusta, pues pudiera ser una excelente opción de proveedor para ese servicio. Pero aquí lo importante, viéndolo del contexto de la seguridad de la información que voy a poner a disposición, pues va a depender de las consideraciones. ¿A qué regulación yo estoy sujeto? ¿A cuáles riesgos me estoy exponiendo llevando ese servicio, ese recurso a la nube, tercerizándolo? Tengo que hacer ese análisis, sí o sí. Antes de decidir con quién, tengo que hacer ese análisis. ¿Cuáles son las implicaciones? Beneficio de entrada ya sabemos, mayor disponibilidad. Se quemó el data center aquí, no pasa nada. Dame un cable con internet y yo tengo todo. Excelente. Pero hay otras implicaciones detrás. Entonces hay como eliminar el riesgo que implica tener todo in-house. Elimino ese riesgo porque ya aquí puede pasar cualquier cosa y no me afecta, pero estoy asumiendo nuevos riesgos. Esos nuevos riesgos tengo que ponerlo en contexto, evaluarlo, estimarlo y saber si compensan lo que estoy ganando con ese traslado de servicio en este caso. Mejor o peor va a depender de lo que te ofrezcan y lo que tú quieras lograr, en mi opinión. Entendido. La maestra Heiser ha puesto un link, un enlace sobre BGP para los que desean seguir
abundando sobre este tema. Juan Daniel dice excelente. La estimadísima y distinguida maestra Patricia Cao, aquí dando el apoyo, dice Edgar, excelente exposición. Bien, tengo acá a David que dice lo siguiente. Saludos, Dios les bendiga a todos. Hice un curso virtual de seguridad de la información y estoy muy de acuerdo con lo expuesto por el señor Edgar. Gracias. También sigue, Rosado dice excelente. Ana Julia, felicitaciones. Carlos por igual. Esta exposición, dice Carlos, nos ayudará mañana. Qué bueno. Nuestro querido maestro, coordinador de la maestría de San Juan, Servio Quevedo, aquí presente, felicita al maestro Morrover y le saluda. Así que gracias, maestro, por estar acá. La maestra Heiser, ¿verdad? Dice, el ingeniero Morrover es una beldad en el área fiscalizadora y forense de sistemas informáticos. Es un orgullo dominicano, así es. Y aquí concluimos, ¿verdad? Dice magistral, exposición, todos acá muy felices y parece ser que muy contentos también. Rosendo dice, excelente maestro, fui su maestrante en herramientas tecnológicas para auditoría y monitoreo continuo. Eso es también desde UAS San Juan. La maestra Gira le da las gracias por también hablar del elemento, ¿verdad?, de la ética. Todos esos aspectos tienen que ver con bioética. Bueno, y wow, son muchas las menciones. Acá quiero resaltar una pregunta que hace Félix, que dice, ¿es Google un navegador seguro para nuestros datos e investigaciones? Si no, ¿cuál a su parecer es el navegador más seguro, maestro Morrover? Bueno, decir que no es seguro porque pudieran estar monitoreando, ¿no? ¿Verdad? Ninguno lo es, porque ¿cómo decir que eso no pasa con otro browser, ¿verdad? Entonces, hay que entender algo, siempre vamos a estar sujetos a la discrecionalidad y a la ética de quien provee el recurso. Eso es, si hablamos de una red de LAN, ¿verdad? Pues el administrador es lo más parecido a Dios. Entonces, garantizar de que el administrador no ve lo que nosotros estamos haciendo, lo que tenemos en la máquina, va muy de la mano con la ética de ese administrador, pero si él quisiera verlo, lo va a poder ver porque él es el administrador. Entonces, sí es oportuno, ¿verdad?, aplicar la técnica de hardening a cualquier recurso tecnológico que usemos, o sea, robustecer la seguridad de cualquier recurso, pero tenemos que tener claro algo. Siempre alguien va a poder hacerlo, ya sea el mismo proveedor o alguien con un nivel de conocimiento amplio. Evidentemente, tenemos que saber que no quizás seamos personas de interés hasta un momento de ese alguien y no le interesaría a Google, por ejemplo, saber qué hace el Carlos Roberto en su browser. Pero de que exista la posibilidad, eso es inherente, eso siempre va a ser posible de que suceda. Así eso es. Siempre va a ser así. Seguro sí, más que otro va a tener incluso la página que utilice. Hay páginas que están limitadas, desarrolladas para que funcionen mejor con Edge de Microsoft o con Firefox. Entonces va a depender. El que sea que vaya a utilizar, robustezca los parámetros de seguridad. Eso sí es recomendable. Bien, siguen las felicitaciones. Así también Génesis dice, maravillosa exposición, aprendí muchísimo. La maestra Gira, gracias, está muy interesada en el tema, dice, profesor Morrover, mencionan que en el chat usted es forense, informático. ¿Podría hablar un poco de eso? Vamos a preparar una charla sobre este tema, maestro. Ya tiene ahí esa encomienda. Un gran tema, ¿verdad? Que podríamos nosotros desarrollar. Gracias. Eso mismo dice Heiser, maestra Gita, es un tema amplio, podemos hacer otra ponencia, sí, claro que sí. Wow, sí, pero... De mucho interés realmente. No soy mucho interés. Tema, como pudiera ser para auditoría, pero conozco algo y si en alguna oportunidad pudiera humildemente compartir esos conocimientos, pues... Claro que sí. Usted sabe que este escenario es suyo. Y usted ha visto, ¿verdad?, qué preguntas tan interesantes. O sea, la audiencia, incluyéndome a mí,
Le encantó su exposición y sobre todo sus excelentes respuestas. Quisiéramos continuar y precisamente por esa sensación de querer continuar es que tenemos programadas más actividades durante este mes aniversario. Por ahora nos tenemos que despedir. Quien les habla, Raiza Vázquez, en nombre de nuestro decano, maestro Radamés Silverio, junto a los miembros del subconsejo directivo de nuestra Escuela de Informática, quienes son la maestra María Mejía, de la Cátedra Fundamentos Computacionales, el maestro Víctor Núñez, de la Cátedra Lenguajes de Computadora, la maestra Yasmín Hernández, de la Cátedra Computación Avanzada, la maestra Isabel Melenciano, encargado de la unidad de posgrado, y el maestro José Binet, nuestro delegado profesoral. A una sola voz, nosotros les decimos gracias. En primer lugar, a Dios por este maravilloso compartir. Gracias reiteradas a nuestro conferencista invitado, maestro Edgar Morrover. Un saludo muy especial, ya la mencionamos, a nuestra presidenta de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias, maestra Vianney Beltré. Un abrazo fraternal a nuestros docentes de la Escuela de Informática, tanto de la sede como el interior. Qué gusto verles acá. Un saludo también especial a los docentes de otras escuelas de la Facultad de Ciencias y de toda la universidad. Gracias a ustedes, estudiantes de grado y de posgrado, empleados, amigos, público en general. Gracias por acompañarnos en esta actividad que realizamos en el marco del 483 aniversario de la fundación de la Primada de América. Antes de cerrar, quisiéramos que los que puedan encender sus cámaras las enciendan para tomar la foto para la historia. Igualmente, los que quieran encender sus micrófonos pueden hacerlo. Si tienen algún comentario adicional, esta es la oportunidad de ver sus rostros para tomar la foto, que en este caso es un print screen, pero que dejamos ahí, como decíamos, como un recuerdo tan hermoso de este compartir. Así que los que puedan y las que puedan también, como se dice ahora, ¿verdad? Lo excelente. Gracias, gracias. Qué bueno, déjenme entonces. Ay, qué rostros tan hermosos y queridos. Muchas personas, un perrito está saliendo por ahí, excelente. Vamos a tomar varios print screen porque gracias a Dios el apoyo ha sido masivo. Esos perritos tienen que ser de Heiser. No estoy en el trabajo todavía. Estoy en el trabajo todavía. No son míos. No. No son los tuyos, los tuyos están durmiendo ya. No, están en la casa. Yo estoy en el trabajo aún. Ah, bueno. No, yo pensé que eran los tuyos, Heiser. Ay. Bueno, pues yo estoy tomando las fotos mientras tanto, porque te digo, aunque se haga la grabación, pero a veces las fotos ahí nos frisan los rostros y los recordamos de manera especialísima. Wow, de verdad, gracias a todos, a todas, por apoyarnos, por estar siempre acá en este tipo de actividades y como les dije, continúan más. Les haremos llegar las invitaciones. Gracias y feliz noche. Un abrazo. Bye a todos. Bye. Muy bien, gracias, Edgar. Bye, un placer, Edgar. Gracias. Claro, gracias por asistir. Yasney, un placer verte. Bye, bye. Nuestros maestros, Ay, estudiantes, amigos. Adiós a todos. Adiós, iluminada, caramba. Adiós, gracias, profe. Esperamos. Adiós. Excelente.